Vamos a reconstruir al Leicester City por las próximas 5 temporadas. Ya saben que en esta serie no estamos obligados a ganar nada, pero la idea es conseguirlo todo. Vamos a intentar llegar a lo más alto del fútbol europeo, pero lo vamos a hacer única y exclusivamente fichando a agentes libres. ¿Por qué? Porque muy seguramente este club, al descender, los recursos económicos pudieron haber bajado. Bueno, eso no lo sé, pero me lo imagino. Además, en la segunda división no creo que tengamos el mismo volumen de ganancias que en la Premier League. Así que sin más, poderoso like, ya saben, suscríbanse. De fondo les dejo la plantilla. Vamos a darle inicio a esto, pero primero veamos nuestro 11 inicial. Si te gusta mi contenido, no olvides que puedes suscribirte totalmente gratis en el botón rojo. Si quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo en el botón unirse o en el botón de super gracias. Recuerda que ahora YouTube nos permite darle ciertos beneficios a los miembros del canal, como por ejemplo tener acceso primero que todos a los nuevos videos que subamos. Eso significa que vas a poder comentar de primeras, vas a recibir tu corazón de primeras y vas a ser tenido en cuenta tus ideas para nuevos videos, tus ideas de fichajes para futuros videos. Así que si te nace de corazón apoyar al canal económicamente, sería fantástico. Te dejo que continúes con el video. Aquí estamos. Este sería nuestro 11 titular. Tendríamos a este Iheanacho, este Fatawu, que bueno, tiene 71 de media, pero ojo porque este muchacho tiene buen potencial, está en calidad de préstamo y podremos ejercer la opción de compra. Aunque ojo, en esta serie solemos no fichar en la primera temporada para no alterar el proyecto actual. Pero como este señor está en préstamo y me interesa, creo que voy a tener que violar un poco esa norma. Este señor también tiene buen crecimiento y por aquí tenemos al señor Ndidi que interesa al Madrid, pero no lo vamos a dejar ir. Este señor Wings. Por aquí creo que me quiero fichar un medio centro ofensivo que tenga calidad. En la defensa tenemos jugadores interesantes, pero yo creo que podemos hacer algunos cambios. Voy a mirar qué encuentro en el mercado de fichajes. Voy a traer un señor que nos ayude aquí. Le ayuda a este señor y a este, porque tengo a este señor aquí, pero ya tiene 30, ya no, perdón, tiene 22 años. Está joven, pero está un poco chico. En fin, Daka será el sustituto de este señor. De momento, los primeros partidos vamos a darlos de titular al señor Vardy, pero Vardy se retirará con nosotros. La verdad no va a tener mucho protagonismo. Por aquí hay algunos chicos que están en préstamo. Tal vez ejerzamos la opción de compra de este Doyle porque es interesante. Quizás el de este señor, bueno, no sé. Ya veremos qué sucede. Jugadores que se van a préstamo. El futuro de este Leicester City que digamos que no está tan mal, pero podría mejorar. Veamos qué hacemos en esta primera temporada, porque ya saben que no hacemos fichajes. Termina la temporada y al parecer esta plantilla es muy, pero muy brutal para esta liga. 102 puntos. Maravilloso. Ronda 5 de la FA Cup, cuartos de final de la Carabao Cup. Tenemos el goleador de la liga, pero no el mejor asistente. Nuestro portero tampoco le fue tan bien. Tenemos el goleador de la liga, pues evidentemente es el goleador de nuestro equipo. Estuvo un buen tiempo lesionado, pero al final se recuperó bastante bien, parece. Tenemos un crecimiento interesante para los jugadores. Este señor he decidido, bueno, ya no lo puedo concluir, negociar compra, todavía lo puedo comprar. El tema es que si lo compro, pues no sería un agente libre. Entonces creo que mejor lo dejo de ese tamaño y más bien buscamos otro porque no es un agente libre. Un grandísimo jugador a tener muy en cuenta. Daka, perfecto también, de recambio va maravilloso. Pereira, creció una unidad, me gustó mucho. Este señor también me gustó mucho, creo que ya debe estar para, déjenme ver, MCO, sí, lo puse de MCO, perfecto, me parece que es brutal. Vardy, bueno, cayó 6 unidades, no sé si se retira, déjenme ver, no. Seguimos con Justin, que también creció muy bien, le fue bastante bien. Este Wings, más o menos. Choudhury va creciendo, pero ya tiene 26 años. Choudhury era en otros FIFAs fantástico, pero ya cumplió harta edad, ya está avanzando en edad mejor. En Didi, este Doyle, pues tampoco lo podemos comprar porque no es un agente libre, a no ser de que no lo encontráramos, pero tendríamos que ser muy de buenas para encontrárnoslo luego libre. El crecimiento de nuestros muchachos en préstamo también están creciendo. Esta juventud del Leicester City no es tan buena como quisiéramos, pero puede mejorar. Vamos a buscar jugadores. Ya tengo algunos por ahí vistos, agentes libres. Quizás los traigan antes de que finalice esta temporada, porque estamos en junio. De pronto me animo y traigo uno, porque ya prácticamente nos entramos a la segunda temporada. En esta primera no nos fue tan mal realmente, aunque pues estamos en segunda división, hay que aceptarlo. Por otro lado tenemos a este señor que cayó 6 unidades mal, nuestro portero sucesor
unidades, o suplente más bien, un defensa que también creció bastante, miren, este Cody también una unidad, y nuestro portero titular que creció 4 unidades. Este danés creo que va a ser la locura en este episodio. Vamos a la siguiente temporada y veamos qué sucede. Puede que este sea un error garrafal de parte nuestra, pero es que este señor está molesto, se quiere ir, y esto pues entonces nos obligaría a ponernos las pilas, a buscar jugadores y gratis. Se ha ido al Crystal Palace. Daka es un gran jugador, nos dio mucho la temporada anterior, pero como dije, se quiere ir, chicos, y aquí solamente se quedan los que quieren estar, los que aman el club y la camiseta. Otro que se va, pero porque es que realmente no está invitado a este proyecto. Este señor también se va. Estamos recaudando dinero que realmente no vamos a necesitar. Bueno, nos podríamos permitir buenos salarios, pero me preocupa porque no encuentro nada interesante en el mercado gratis. Un norteamericano que no creo que sea la gran adquisición, pero de momento podría ayudarnos. Vamos a darle la oportunidad, quizás brille. Este sea su momento o este sea su club. Este caballero lo hemos visto muy regularmente en el canal. Es un irlandés, creo que es él. No tiene mucho crecimiento, pero tiene 25 años, si mal no estoy. Yo creo que podría ayudarnos al menos de momento. Sí, señor, 25 años, extremo izquierdo, lo necesitamos para que nos ayude a reforzar esas áreas. Préstamos. Este jugador técnicamente no lo necesitamos porque ya la posición que viene a ocupar está muy bien cubierta, pero me parece que es buena idea traerlo. Así lo prestemos. Creo que más adelante nos podría funcionar. Totalmente gratis, evidentemente. Préstamos, más préstamos, y siguen los préstamos. Este muchacho me ilusiona muchísimo. No tuvimos nada interesante en el transcurso de la temporada, me refiero a finales ni nada por el estilo, así que llegamos directamente al final de la misma. 11º lugar. Hombre, me hubiera gustado otra cosa. Bueno, media tabla para arriba, un poquito. Hay que mejorar. Me preocupa porque no encuentro agentes libres. En el tema del goleo, pues es difícil tener un goleador de los que tenemos, pero bueno, Mabididi ocupó el 6º lugar. Y en las asistencias, Iheanacho, vea, el 9 supuestamente le fue mejor en asistencias. Increíble, ocupó el lugar número 6. Y nuestro portero ocupó el lugar número 11 en esto. Como dije, a nivel local no conseguimos ningún título, así que vamos directamente al desarrollo de los muchachos. Es que nuestro 9 no fue el goleador por ningún lugar. Tenemos a este señor que tuvo un crecimiento interesante. Nuestro 9 también tuvo muy buen crecimiento, y este Wolf 5 unidades al final terminó siendo titular bastante bien. Pereira, wow, hizo bastantes goles, 5, 3 unidades de crecimiento, crecieron bastante estos muchachos. Miren, este señor Kiernan, 4 unidades, 84, se está convirtiendo en un delantero, perdón, un mediocampista brutal. Por aquí en Didi también, que despegó bastante porque en la temporada anterior estuvo flojo. Este señor no jugó mucho, pero bueno, creció una unidad. Futuro nuestro va creciendo en calidad. Este señor lo presté, pero no creció tanto, creo que no valió la pena. 2 unidades para este centrocampista ya un poco veterano, Jamie Vardy, que se retira esta temporada. En Nelson, 2 en calidad de préstamo, y este señor que al final hubo que prestarlo se mantuvo. Un delantero de cara al futuro, 3 unidades. Este señor también de 21 añitos, muy bien. Marcal, 5 unidades, perfecto. 2 para este señor, y este chico con 3 unidades en calidad de préstamo. Este señor también se retira esta temporada y nos queda un hueco interesante. Este muchacho no tiene tampoco mucho futuro, y este señor al final, que fue suplente, creció 2 unidades, no le fue tan mal. Este también es un buen suplente, 2 unidades. Y Chowdhury más bien, 2 unidades. Quiero conseguir un defensa central top, pero gratis. Complicado, ¿no? 2 unidades para este Johnston, que creí que iba a ser titular y que al final no se fue. Recuerden que pagaron supuestamente la cláusula y al final no pasó nada. Soumaré, 3 unidades. Este es el muchacho 2, muy bien. Justin con 4 unidades de crecimiento, y este señor Faes con 2. Muy bien, nuestro portero, miren qué maravilla de portero estamos cuajando en este episodio. Vamos a la 3ª temporada, pero está complicado reforzar la plantilla, está muy difícil conseguir jugadores buenos y libres. Chicos, me ha tocado rebuscar de una manera absurda para poder encontrar agentes libres. Me encontré este señor que pues tiene buena media. La verdad era que no lo tenía en mi radar, de hecho. No sé ni siquiera en qué equipo jugaba. La cuestión es que lo logramos conseguir gratis, y por ahí también hay un defensa central que me interesa. Al parecer está gratis. También Toni Kroos aparece gratis, pero Toni Kroos ya está, bueno, creo que esa posición está muy bien cubierta. El alemán Jonathan Tah estaba totalmente gratis. Hombre, para reforzar nuestra defensa o como titular creo que está bien, y de resto no he encontrado nada más, muchachos. Estamos iniciando esta 3ª temporada y es lo mejor que hemos podido conseguir. Miren lo que he podido conseguir de manera gratuita. Yo creo que voy a fichar a este como para prestarlo.
tiene 23 años, dejarlo que crezca porque este Piccolo está interesante, pero ya fichamos un delantero centro. Este de 22 años me parece también interesante. Y este Yusuf Firpo, voy a ficharme este muchacho para el futuro. Van a continuar los préstamos. Mejoramos un poco en la liga, pero no lo suficiente como para colocarnos en competiciones europeas. A nivel local, bueno, me refiero a las copas, tampoco hicimos nada. Miren por acá también. Bueno, este es el torneo de invitación y evidentemente por estos lados no estamos. Chicos, las cosas no están funcionando como quisiéramos. Y por el lado del goleo a nivel liguero, nuestro mejor goleador es el señor Mavididi, pero ocupó el lugar número 13. Y nuestro mejor asistente es Soumaré, vea, pero ocupó el segundo lugar, no estuvo tan mal. Por otro lado, nuestro portero ocupó el quinto lugar en esta temporada. Nuestro goleador, o este señor, este inglés, que no está en el radar de muchos, estoy seguro, pero es fantástico. Miren qué maravilla de jugador, aunque solo hizo 19 goles, pero crece muy bien. Pues está en el equipo tal vez indicado para hacer más goles. Aquí ese es austriaco, que también lo veo. ¿Es austriaco? Sí, austriaco, que lo veo bastante bien. Nuestro fichaje brutal en nuestro nuevo 9, que le quitó la titularidad, a Egea Nacho. Soumaré, nuestro mejor asistente en liga, muy bien, se desarrolló muy bien. Este señor, bueno, me ha gustado lo que ha hecho. Este señor se estancó totalmente porque perdió la titularidad. Lo siento mucho, pero bueno, si lo hubiéramos dejado, hubiera crecido mucho mejor. Por aquí, como vemos, este Justin también creció bastante. En Didi creció, miren, 3 unidades, aunque sabemos que en Didi es fantástico. Por aquí podemos ver a Winks, este Fontanarosa, el italiano, 2 unidades. Este Thomas también interesante, me gusta. Luke, Sutar, debe ser Sutar, 1 unidad. Y Iversen, que sigue en préstamo. Estamos jugando con un solo portero, increíble, ¿no? Por fortuna no se ha lesionado, pero es que ese Iversen pide minutos y ha sido complicado lograr mantenerlo. Miren qué maravilla de jugadores. Este Broke de cara al futuro creció 3 unidades muy bien. Both, bueno, no lo veo muy bien. McCarthy, no, debe ser McCarthy. Martial, vaya, creció 5 unidades. Miren, es que me gusta este Wanya Marcal. Me encanta, este también está creciendo bastante bien. Cody, a pesar de sus 33 años, crece. Este señor va lento, pues igual no esperábamos mucho de él. Este Choudhury también se ha mantenido. Jonathan, miren, fantástico, es titular evidentemente. Este señor también creció bastante. Esa defensa nuestra se ha convertido en algo impresionante junto con nuestro portero. Miren qué maravilla de portero, chicos. Miren qué maravilla ha resultado la búsqueda para esta temporada. Tenemos jugadores interesantes como este Greenwood, evidentemente, y el señor Angelo. Este Angelo me interesa porque tiene muy buen potencial. Yo creo que me voy a traer a Greenwood. Greenwood es una muy buena opción. Voy a traerlo, 62-87,000 de salario. Perfecto, una maravilla el señor Mason Greenwood, que en el Reconstruyendo con él en Manchester United nos dio muchas sorpresas. Fue fantástico lo que hizo el inglés. Fue una muy buena, un muy buen jugador en ese episodio. Espero que aquí también lo sea. Al final decidí traerme a este Pablo Barrios porque tiene muy buena media y bueno, esa posición está medianamente ocupada, pero no lo podemos dejar ir, evidentemente gratis hasta un puño, ya lo saben. Voy a tener que hacer algunas ventas porque creo que ya hay demasiados jugadores en determinadas posiciones. Este es otro jugador que no necesitamos porque de hecho ya trajimos al señor Mason, pero es un jugador muy bueno, con muy buen potencial, una de las grandes duras estrellas de Brasil, entonces no lo podemos dejar ir por nada del mundo, ya que tuvimos la suerte de encontrarlo. Por fin tenemos una final en este episodio, ¡qué locura! Qué mal proyecto este, pues creo que no ha funcionado en la liga esta temporada, también vamos terrible. Bueno, no tan terrible como para descender o ese tipo de cosas, pero sí bastante regular realmente. Creo que seguimos como en mitad de tabla, tal vez hacia arriba, pero en fin, mal. Veamos qué sucede. Muy tempranito en el partido tendríamos los primeros intentos. Aquí muy bien el portero, nuestro jugador definiendo de manera magistral, pero por desgracia no entraba. Aquí el poste decía que no, pero en el minuto 28 llegaría el primer tanto en los pies del señor Schick. Un gol que no esperábamos porque estábamos teniendo un gran partido, lo estábamos manejando muy bien, estábamos atacando, estábamos presionando, pero en un descuido, miren lo que sucede. Llega el primer tanto de esta finalísima, una FA Cup complicada, muy complicada ante este Brighton. Miren el pedazo de gol que se inventa el señor Unal. Una maravilla, buena asistencia, pero el gol en la definición, todo fue espectacular. La jugada anterior al gol fue una maravilla, cómo logra regatear al defensa, dejarlo clavado y definir de pierna izquierda de una manera brutal. Mucha calidad en este gol, me gustó muchísimo. Veámoslo un
poco más de cerca, una vez más, buen regate y definición limpia, abajo donde el portero quizás no la estaba esperando o no la iba a esperar. Minuto 62, buena escapada de nuestro lateral, una carrera supuestamente larga, no, yo diría que muy larga, y una definición maravillosa para el 2-1. Miren esto, aquí define muy bien, muy complicado el partido, pero esto ya nos empezaba a mostrar la o el camino del gol. Miren qué buena definición, completamente solo, pero me quedo con el carrerón que se pegó este africano. No, él es inglés, perdón. Miren el pedazo de gol que viene a continuación, chicos. Lo calma, más bien tranquiliza el balón, o más bien la duerme, no sé cómo se le dice a eso, y define maravilloso nuestro 9, que ya se iría con doblete esta tarde. Estaba amonestado, pero se iba feliz con 2 goles, y esto ya era una goleada a favor nuestro. Primera final que jugábamos y primera final que goleábamos y que ganábamos, etcétera, etcétera. Miren qué calidad, cómo duerme el balón, y luego define con la misma pierna, un izquierdazo brutal. Esto sería suficiente para coronarnos campeones y empezar la racha de victorias. En la liga creo que subimos un puestico, pero esto sigue muy deficiente. FA Cup, cuartos de final de la Carabao, y pues en copas no fue nada más. Por aquí en el goleo, vaya, Unal es el máximo goleador, interesante. Y nuestro mejor asistente ocupó el 5º lugar en Premier League. Wow, es que este señor estuvo fantástico. Miren esto, 45 partidos, 36 goles. Creció 2 unidades. Este señor creció 4, también estuvo maravilloso, ya tiene 29 años. Este chico creció 3, fantástico. 3 también para nuestro mediocampista, en el cual no apostábamos mucho al final, o por el cual no apostábamos mucho, pero al final terminó siendo un muy buen jugador. Greenwood creció también bastante, a pesar de que jugó solo 8 partidos, increíble. Pereira también sigue creciendo, eso me encanta. Soumaré, que fue amonestado en el último partido, lleva una roja. En Didi con 1 unidad, este señor se mantuvo, este creció 2, jugó 15 partidos. Chowdhury creció 1 unidad, no fue tan bueno, este señor lo presté al final porque trajimos a Angelo. Este chico también está en préstamo y está creciendo muy bien por este Casey. Este también se fue en préstamo, unos jugadores brutales de cara al futuro. El portero que sigue en préstamo, y este señor Nelson Opoku, ahí está creciendo. Este Cano también está creciendo, y este Bray Broke también creció 2 unidades. Y Gianacho lo presté porque creo que Greenwood nos sirve como delantero centro y extremo, entonces creo que era mejor opción mandarlo a préstamo. Wings no creció mucho, Thomas creció 2 unidades, muy bien, y este Barrios creció 1 sola, lo puse como medio centro ofensivo. Angelo creció 2 unidades, no jugó tanto, y este señor jugó 11 partidos y no creció. Creció 3 unidades, 3 también para este señor, y nuestro portero es gigantesco, 2 unidades. Vamos a la 5ª y última temporada. Este señor técnicamente no lo necesitamos, este señor está un poco veterano, pero gratis yo me lo llevo para que termine su carrera en este club. Veamos cómo lo fichamos. Es imposible decirle que no a este señor, que se retire en la Premier League, que se retire en un club como el nuestro. Creo que no está nada mal la idea, y además aceptó firmar un contrato por 3 años. Este es, yo creo, que el fichaje más increíble que vamos a poder hacer en este gran episodio, que a ver si pronto este señor nos regala la opción de ganar la Premier porque ya a competiciones europeas no entramos jamás. Iniciamos bien la temporada. ¿Por qué? Porque vamos a jugar una final, vamos con este señor Wolf como titular. Debí poner a Greenwood, creo que sí debí ponerlo, pero hoy es el debut de Kevin De Bruyne. Creo que está por aquí, ¿dónde está? Sí señor, ahí está tocando su primer balón. No sé qué dorsal le dimos, por Dios, debimos darle tal vez el 8 o algo así, ¿no? Vamos al minuto 13 más o menos, al minuto 12, el minuto 13, en donde tendríamos la primera ocasión. Aquí definirían, pero el portero gigantesco. Viajemos directamente al minuto 36, donde nace la jugada del primer gol, un gol bastante curioso, bastante interesante. Me gustó mucho la forma, la calidad y la frialdad que tuvo este señor al definir, el austríaco, que se había convertido en alguien supremamente importante en este club. Se pegó un carrerón gigantesco por justo su banda y llegó y definió por donde menos esperaba el portero. Mire, o como menos lo esperaba, porque finalmente se estaba quedando sin ángulo. Vamos al minuto 44, donde llegaría una muy buena asistencia de Kevin De Bruyne y una definición magnífica de nuestro extremo izquierdo, que ahora mismo no recuerdo su apellido.
Lo que sí veo o recuerdo perfectamente es esta maravilla de gol que nos regaló este señor esta tarde. Esto ya era un 2-0. ¿Me quedo con la asistencia o me quedo con el gol? No sé, cualquiera de los dos está hermoso. Mírenlo, Kevin De Bruyne asistiendo como con la mano, una maravilla, lo ve llegar y este señor sin dejarla que toque el piso define maravilloso. Minuto 57 vendría más otra maravilla de gol, una muy buena asistencia desde la banda derecha y nuevamente nuestro delantero, este fue el delantero, creí que era nuestro extremo izquierdo, logra definir muy bien. Esto sería el 3-0 o el 4-0, creo que es el 4-0 o el 3, bueno, los goles que sean, chicos. Esto es una maravilla de partido. Creo que por aquí tendríamos una ocasión más y ese era el 3-0 y este es el 4. Es que fueron tantos goles que los olvido, chicos. Otra vez definió nuestro delantero centro y que se fue con doblete esta tarde. 4-0 goleando al Arsenal y esto nos coronaría como campeones. Iniciaríamos la temporada de una manera espectacular. Continuemos. Creí que no habíamos quedado en ninguna competición europea, pero sí, el séptimo lugar nos da puestos en Europa League o fue ganar alguna copa. Bueno, no la tengo muy clara. La cuestión es que la vamos a disputar, disputar la final. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que nos vaya bien. Esa es la idea. Vamos contra la Fiorentina, no creo que fuese un partido tan complicado, aunque son estos dos equipos están muy parejitos, ¿no? Aún así, la batalla iba a ser complicada. Aquí empezaba golpeando primero la Fiore. Nosotros tendríamos una ocasión maravillosa como esta, que al final terminaría en gol. El gol hubiera sido hermoso en la primera jugada, hubiera sido divino, pero por desgracia no pasó. Aún así estaba nuestro delantero centro como todo un 9, como lo que es, preciso en el lugar justo para concretar esta ocasión. 1-0, se ponían las cosas a favor nuestras, pero les aseguro el partido no estaba siendo nada fácil. Tendríamos por aquí, ojito a este tiro libre, buen cabezazo de Rafael Varane y balón adentro. Se empatan las cosas. Por aquí vamos a hacer un cambio, iba a entrar el señor Soumaré, iba a salir Kevin De Bruyne. Y ahora el francés, ex Manchester United y ex Real Madrid, cabecearía de una manera espectacular y nos empataría el partido. Aquí tendríamos una nueva ocasión. Soumaré, que había ingresado al terreno de juego, nos regalaría el segundo tanto, pero ya sobre el minuto 105. Los 90 iniciales no fueron suficientes y tuvimos que alargar esto. 2-1, nos veíamos ahora mismo campeones, pero ojo, porque llegaría justo el empate de ellos en el minuto 122, casi 123. Esto nos llevaría directamente a la tanda de penaltis, unos penaltis álgidos, unos penaltis complicados, pero que con esfuerzo podríamos llegar a sacarlos adelante. Miren qué buena definición de nuestro 9, aquí nuestro portero atento, ya había tapado uno, pero no iba a ser tan fácil realmente. Había mucho en estos penaltis, los nervios estaban de punta, nos estábamos comiendo las uñas, ya saben cómo funciona y llegaríamos al momento fatídico. Ellos habían errado, o más bien le habíamos tapado uno, nosotros estábamos cobrando muy bien, Kevin De Bruyne todavía sin su 8, con un 27 que no le luce. Aquí esta jugada nos obligó o nos ayudó a ganar esto. Si metíamos este penalti, si hacíamos este gol, éramos campeones y definitivamente muy bien cobrado, campeones de la Europa League y felices. Vamos a otra final, muchachos, porque hay mucho fútbol por ver. Como dije, tenemos otra final. Esta es una FA Cup y estamos en el Wembley. Esto es maravilloso. Ya saben que estas finales son cruciales en Inglaterra. Vamos contra este Burnley, creo que es. Espero que no sea algo tan complejo. Realmente, eso espero. Minuto 21 y empezaríamos con nuestros ataques. Estábamos jugando muy bien estos primeros 20 minutos, estábamos atacando, miren qué buenos intentos, por desgracia no entraba el balón, seguíamos insistiendo, era una completa locura este Leicester City, una y otra vez atacaba, pero por desgracia el balón no entraba. Aquí sí entraría el de ellos, su primera llegada a nuestro arco, al minuto 44 le regaló el primer tanto a este Bournemouth, que bueno, se suponía que iba a ser un rival fácil, pero al final no lo fue. Aquí seguirían intentando estos señores. Nosotros tendríamos la ocasión de gol justo en este instante y tampoco, muchachos, ese portero estaba haciendo figura, pero sí llegaría ya en el minuto 88 el empate. Por poco no lo logramos, fue un gol fatídico y estaba muy complicado
complicado esto. Ya saben que esto es fútbol inglés y aquí cualquiera puede llegar a ser un problema, ¿no? El último le puede ganar al primero de la tabla. Nos iríamos a los penaltis porque no fuimos capaces durante los 120 minutos de solucionar este tema. Unos penaltis nuevamente muy complicados, goles para allá, goles para acá. Estábamos nuevamente comiéndonos más bien las uñas que nos quedaban, ¿no? Miren, aquí taparía nuestro portero su primer penalti. De hecho va a tapar varios, pero la cosa no va a ser tan fácil. Estamos cobrando muy bien. Ahí está Kevin De Bruyne, que estaba como capitán para este partido. Un poco injusto que fuese capitán recién llegado, ¿no? Taparíamos el segundo penalti. Las cosas estaban 3-1 a favor nuestro. Aquí también, bueno, nos taparían el penalti. 4 penaltis para nosotros, 3 acertados y 1 errado. Estos señores iban con 2 errados y 2 acertados y aquí se empatarían las cosas. Ay Dios, estábamos en las manos de nuestro portero. Si nuestro portero tapaba este penalti, éramos campeones. Sí, señor. Y así fue. Muy sufrida esta victoria, muy sufrida esta copa. Se supone que era una copa o un partido relativamente suave, pero no lo fue. Mire hasta dónde tuvimos que jugar. Felices los muchachos, sufrida, pero esto era un título más a nuestro palmarés. Vamos a continuar a ver qué acontece a continuación, valga la redundancia. Bueno, en la liga no fuimos campeones, pero subimos bastante. Nos ubicamos en el segundo lugar, incluso por encima del Manchester y, bueno, del City y del Arsenal. Muy bien, de los dos Manchester, de hecho. Community Shield, FA Cup, muy bien, 2 títulos y campeones de la Europa League. Creo que no nos fue nada mal esta temporada. Nuestro máximo o mejor goleador ocupó el 9º lugar y en las asistencias el mejor también fue este mismo señor Mabididi, que ocupó el 3er lugar, y nuestro portero es el segundo mejor de la temporada. Increíble. Y Giannacho está en la Juventus y fue el goleador de la Europa League, y nuestro Unal fue el mejor asistente. Nuestro portero, ¿qué lugar ocupó? Ocupó el 6º lugar. Tenemos a este Mabididi con una unidad de crecimiento, no creció mucho. Este señor también se mantuvo, ya tiene 31 años. Wolf, gigantesco, 2 unidades. Este señor creció 1, este se mantiene, ya está, espero para retirarse. 2 unidades para Greenwood, este señor 1 unidad. Este señor en préstamo cae, empieza a caer, 1 unidad para Barrios. Pereira se mantiene, buen jugador este Pereira. De Bruyne creció 1 unidad, chicos, esto es increíble. De Bruyne creció 1 unidad, qué locura. Soumaré con 1 unidad. Este señor se mantuvo, no jugó mucho, sí jugó 20 partidos. En Didi 1 unidad. Cannon con 78, muy bien. Este Johnston con 75 se mantiene. 1 unidad para este señor, 1 unidad también para Matir. Marcal con 2 unidades. Crecen juventud de este Leicester City en calidad de préstamo. Y Wings, bueno, Wings al final se convirtió en un buen recambio, creció 1 unidad. Este señor se cayó o se mantuvo más bien, este también se mantuvo, y 1 unidad para este señor. Por aquí tenemos 1, no se mantuvo. Angelo 1 unidad, quiere irse a préstamo, se mantuvo este señor. Jonathan Ta 1 unidad, este señor también 1 unidad. Tenemos una muy buena defensa y nuestro portero se mantuvo, el danés. Veamos a nivel financiero, el más costoso en nuestro mediocampista, que tal vez podría haber sido el capitán, 129 millones, este señor 126, 103. Tenemos una plantilla bastante costosa. Algunos son de los jugadores de la plantilla inicial, otros son llegados o fichados totalmente gratis, ya lo saben. Perfecto, ahí está, muy bien. En Didi, perfecto, brutal. Miren a Barrios, miren a Jonathan Ta, qué maravilla. Jonathan Ta, Soumaré también, qué maravilla. 48 millones para este señor, 47.5 para este señor. De Bruyne, 47.5 y gratis, ¿no? Tiene muy buen valor, creo yo. 30 millones para Thomas. Christiansen es la cosa. 26, 25 para Pereira, este con 23. Y Giannacho vale 22 millones. 16 para este señor, para 15 para este. Muy bien, 14.5, Wings 14, señor con 12 millones, Chowdhury con 9, se cae bastante, este señor 8.5, 5.5, Johnston 5.5, no subió mucho, realmente no tuvo mucha relevancia en este episodio final, ¿no? Y este señor con 4.5, esto nos da un valor de plantilla de 1.482 millones, un poco más, qué pedazo de plantilla. Al club, a ver, tuvimos ingresos de 678 millones, gastos de 69, muy poquitico realmente, y una ganancia neta de 609 millones. El valor del club 2.140 millones, la proyección 2.390. Pedazo de club que hemos dejado. Las camisetas, la más vendida, Mabididi,
no puedo pronunciar eso, Unal y Wolf, casi 8 millones de camisetas, muy bien. Y el presupuesto final fue de 240 millones, creí que lo habíamos dejado un poco más, con más dinero. Bueno, no importa, eso no era relevante en este episodio, aunque como podemos ver aquí el total es de 919. ¡Qué locura, chicos! De esta manera llegamos al final, veamos el resumen y finalizamos este episodio que ha sido muy complejo. Ligas tenemos una, FA Cup tenemos 2, Community Shield conseguimos una, Carabao Cup no conseguimos, Champions tampoco evidentemente, pero sí conseguimos una Europa League. Esto al final nos da un total de 5 títulos conseguidos en 5 temporadas y con agentes libres. Decidan ustedes o opinen ustedes en comentarios qué les parece. Tuvimos el goleador en 2 ocasiones, pero no tuvimos ni el mejor asistente, ni el mejor portero, ni el mejor jugador joven, tampoco tuvimos nominaciones al Balón de Oro, mucho menos balones de oro. Tampoco fuimos el mejor DT del año en ninguna ocasión. Ojito al récord del club. Jugamos 260 partidos, de los cuales ganamos 151, empatamos 45 y perdimos 64. Goles a favor tuvimos 472 y en contra recibimos 312. Ahora vamos del lado derecho a ver lo financiero. Costo en ventas, aquí tuve que dejarlo en signo de interrogación, dado a que no recuerdo las ventas que hice. Sí hice algunas, pero fueron muy flojas, muy poquito dinero. Yo no creo que alcancemos unos 20 millones. Bueno, no se vendió casi nada, la mayoría se fue en préstamo y algunos se retiraron. Por otro lado, el costo en compras, ese sí me lo sé perfectamente. El gasto que se hizo fue de 0 millones. Esto evidentemente no le da déficit al club, le da 0 de hecho, y al final nos da un valor de plantilla de 1.482 millones. Una muy buena valoración teniendo en cuenta el club, ¿no? Por otro lado, justo la valoración del club es de 2.140 millones. Muy costoso quedó este Leicester City. Como pueden ver, este equipo inicia con 75 de media y lo hemos entregado con 87. Creo que es un número interesante, aunque hay que reconocer que para continuar ese modo carrera deberíamos empezar a fichar jugadores jóvenes, porque nuestros jugadores ya estaban superando los 26. Yo creo que teníamos una media más o menos de 26, 27 años. Por otro lado, me gustaría saber en comentarios, o que me dejaran en comentarios, cómo reconstruirían ustedes a este club, qué fichajes hubieran hecho, qué fichajes, ojo, dejen en los comentarios qué fichajes saben ustedes que podemos conseguir de manera gratuita en este FC24, porque la verdad a mí me costó bastante. Poderoso like, suscríbanse, adiós.